Este día, pues, al igual que anteayer, en diferentes partes del mundo, la gente, la sociedad refleja a través de sus celebraciones, de lo que hace, aquello a lo que teme. Sé que por muchos años nosotros ni siquiera sabíamos aquí del famoso Halloween, pero luego vino la moda, vinieron las calabazas, los dulces, vinieron los disfraces y de alguna manera comenzamos a participar en eso. Y de repente pues como que engranó nuestra cristiandad, tanto de católicos como evangélicos, y como que lo dejamos de hacer, ¿verdad? Como que se dejó de celebrar tanto. Hoy ya es raro, por lo menos en mi colonia y de las varias personas que conozco también, es raro ver que anden niños ahí con el famoso trick or treat, decía mi abuela, ¿verdad? Y más se ha vuelto otra celebración más de noche, con disfraces y bebidas y toda esta cuestión. Pero en fin, esa celebración, ese hábito, ese evento cultural del norte, que venía del norte, tratamos de mezclarlo un poco para detenerlo con la fe, con la religión, pero recordemos, hermanos, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ninguna de esas cosas nos pueden afectar. Celebren o no celebren, pues para nosotros eso no tiene que hacer mayor diferencia. Por supuesto, hacerlo nosotros como que nos sumamos a algo que no ayuda porque está hablando de muerte y no de vida. Igual este día que sí es nuestra celebración, quizás no como en México, quizás no es como en México que la Santa Muerte, ¿verdad? Los santos fallecidos, y se vuelve una cuestión pero tan espectacular, diría yo, ¿verdad? Varias películas han sacado al respecto y en realidad es muy impresionante, ¿verdad? Es muy impresionante cuando hacen, incluso tienen, ¿cómo se dice? Tienen competencias de los mejores, de la mejor representación del Día de los Santos Muertos y todo eso, son cosas impresionantes, ¿verdad? Igual, aquí es más tranquilo, aquí es llevar flores, limpiar, visitar a nuestros seres queridos, fallecidos. Y de alguna manera, pues, eso también tiene que ver con ese temor que hay. Pues esta mañana vamos a hablar de vida. Esta mañana no importa si usted pasó a enflorar, pasó a limpiar la tumba de su ser querido, de su amistad, o lo va a hacer después, eso no importa. Importaría si para usted implica que esa persona ahí está y que usted le va a visitar. Para los creyentes, para los que hemos confiado, los que tenemos fe en el Señor, sabemos que no es así. No conocemos realmente su estado por esa parte física, ¿verdad? De lo que está sucediendo hasta que le vemos, pero sabemos que tenemos una esperanza, una fe que nuestro Señor mismo nos dejó y sabemos que podemos estar tranquilos, ya sea que vivamos o que muramos, porque del Señor somos. Hemos visto a través de todo octubre algunos temas relacionados a que debido a estas cosas nosotros tenemos que retomar la misión de Dios y llevar esa esperanza, ese mensaje tan especial de salvación que el mundo necesita. Hablamos del anhelo de Dios en ese reino, en ese reino de esperanza, de salvación, de justicia, de gozo. Desde el inicio de la creación, de ese modelo perfecto del Padre, de nosotros querer pues repetir, porque viene desde Él, del método especial que el Señor usó también, de todos nosotros a los que nos ha apartado para esto, de aquel que sabemos y conocemos en medio de nuestra familia o en el trabajo, que tiene que conocer, que tiene que saber. Reflexionamos en no ignorar más eso y de alguna manera compartirle de aquellos que fueron y que hemos sido bendecidos como los leprosos, que fueron provistos en medio de una sociedad que no les hacía caso, pero el Señor sí.
Y cuando estaban a punto de huir con eso, el Señor les dice que dieran testimonio de aquello, así como a nosotros nos ha dicho también, de dejar todo aquello en que hemos armado nuestros laureles atrás, o aquellos sufrimientos que nos han hecho tambalear en la vida atrás, para tomar lo que hoy tenemos y lo que el Señor nos ha dado y llevarlo y sacarlo adelante. Y finalmente el miércoles pasado estuvimos también reflexionando en que no tratemos de huir. No tratemos de huir de esa responsabilidad, porque es imposible. El Señor de una manera u otra nos va a ubicar y nos va a poner donde Él quiere usarnos, donde Él tiene y quiere llevar esa palabra tan importante de esperanza, de salvación, esa fe que con la que nosotros hoy contamos, y nos va a poner ahí. Esta mañana, pues cerrando esto, ¿verdad? Y aprovechando la ocasión de la celebración de la muerte, del temor a ella misma, vamos a irnos al pasaje que está allá en Juan 11, del 25 al 26, en la que pues Jesús retoma este tema ante la circunstancia que se está dando de ver fallecer a uno de sus mejores amigos y ver la familia destrozada por esto, y en esperanza de que Él le levante. Pero Él aprovecha para retomar lo que en realidad ha importado durante el tiempo que les ha conocido, que es el de estar vivos aún a pesar de la muerte. Normalmente leemos estas versiones en Reina Valera, que dice: aunque estén muertos vivirán, pero la mayoría lo ponen: aunque mueran vivirán, ¿verdad? Y las dos cosas son ciertas, son una realidad. Entonces, si me acompaña, leemos Juan 11, del 25 al 26, en la que Jesús le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?, le preguntó. Gracias, familia. Tomen asiento, por favor. En este día que se celebra en todo el mundo, la muerte, nosotros tenemos, como cada domingo, como cada miércoles y como cada vez que nos juntamos, esa palabra de vida que nos ayuda y nos permite no estar ni sorprendidos, ni temerosos, escandalizados, aunque estemos tristes por ese hecho de que todos hemos de partir en algún momento. A pesar de conocerse ya desde un tiempo, de ser amigos con la familia de Lázaro, casi familia, ¿verdad? Ahí pasaba mucho tiempo el Señor cada vez que podía, y había una gran confianza entre ellos. Jesús confronta a María con esa pregunta al final: ¿crees esto? Porque la había escuchado ella muchas veces de sus labios, y Él la había compartido muchas veces para ellos y para otras personas en presencia de ellos. Pero llega el momento importante en que Él le confronta a ella y a todos, y Él dice: ¿pero crees esto de verdad? Ella le contesta religiosamente, tal y como era su formación judía, que sí, que ella sabía que su hermano resucitaría en el día en que todos resucitemos, porque eso es lo que repetía una y otra vez, de acuerdo a su fe, de acuerdo a su religión, en su corazón. Pero llega el momento de la verdad, llega el momento difícil, donde la muerte le toca a través de una persona cercana, como nos ha sucedido a muchos de los que estamos acá. Y entonces eso debe volverse más que una repetición de credo, más que una repetición de una creencia religiosa o un hábito de decir lo que yo creo y pienso para que otras personas lo escuchen. Ese es el momento de la verdad, y se va a dar a conocer mi fe de acuerdo a la manera en que yo reaccione. Y el Señor entonces los confronta a ellos, a esta familia, con esto. Como ella, nuestra respuesta positiva nos da una satisfacción y una seguridad personal cuando a alguien le compartimos esto, o cuando alguien nos escucha. Pero igual que ella, cada uno de nosotros se ha visto confrontado, o se verá confrontado, si a uno le ha sucedido, con experimentarlo en nuestra propia vida
personal. Estoy viviendo esa realidad de estar en esa confianza de ser quien soy en vida o en muerte, o solo lo repito para darme seguridad a mí mismo y mi mente y para dar una lección y enseñar a aquellos que quizás están dudando o que no lo tienen. Estoy compartiendo vida, dando testimonio para quienes me rodean, para que ellos también puedan vivir, o solo es una repetición para mí. Esto es lo importante y lo que Jesús está haciendo y le está preguntando a Marta en ese momento. Hace ya 10 años, 7 meses, bueno, casi 8 meses, mi padre partió con el Señor. Hubo canto, celebración, convivencia, vimos muchas personas que teníamos tiempo de no ver, incluso familiares, en el funeral y en el sepelio también. Celebración porque a pesar de una vida tumultuosa que llegó a tener mi padre, siendo un militar de carrera, ¿verdad? Él se jubiló ya de coronel del ejército. Encontró una vida verdadera durante su existencia en esta tierra, aun cuando estuvo muerto en su andar por un montón de años. De hecho, estuvo a punto de morir durante ese tiempo en el que él anduvo caminando como un muerto en vida. Entonces dígame usted si no íbamos a celebrar cuando después de haber sobrevivido la primera vez, porque él fue herido durante su vida militar, fue herido un par de veces, una de ellas en combate muy grave, y el Señor le dio más tiempo, y durante ese tiempo él llegó a conocerle. Luego se volvió más evangélico que todos los que ya éramos evangélicos hasta ese momento, y entonces había que regresarlo un poquito, ¿verdad? Pero para nosotros eso fue de mucho gozo. Igual mi madre, que por aquí está, empezaron a venir juntos, creciendo en él, y de repente a mi mamá se le empezó a escapar los miércoles, porque él empezó a decir, a esto no faltamos porque no faltamos, y a otras cosas también. Se anotó en una servilleta, firmó su contrato con la Orquesta Sinfónica Cristiana, que esta era su sede en ese momento, y ahí la andaba, ahí la guardaba en su billetera. Pero para nosotros, cuando el Señor finalmente le tomó, sí fue de mucha tristeza. Ya pues mi padre y mi madre estaban viviendo solos en casa, y para mi hermano, que en ese momento estaba con ellos cuando a él le sucedió, ¿verdad? Le dio un ACV. Fue algo traumático por la forma en que se dio, y en fin, fue algo muy doloroso, impactante para la familia. Pero ya lo que era el funeral, el sepelio, en realidad, imaginándonos que esto podría haber sido unos años antes, durante su época en la milicia, pues ya era una celebración, hermanos. Ya era una celebración, y espero así lo hayan entendido todos los que veían nuestra actitud durante esos días. Pude compartir en el funeral, compartí un poco en el cementerio, también el pastor Germán. Hubo una muy lindísima participación de parte de sus compañeros de la Orquesta Sinfónica Cristiana durante su funeral, ¿verdad, Stephanie? Por aquí está Rudy, ¿se acuerdan? Y era una celebración, una gran celebración. En medio de esa celebración apareció una familiar de nuestra, alguien del lado de él, familia del lado de él, con el corazón roto, llorando sobre ese féretro, sobre su, sí, así se dice, sobre su féretro. Pero no nos podíamos ni ir al cementerio porque ella no paraba de llorar. Dolor, remordimiento, que entre familiares a veces solo peleando pasamos, ¿verdad? Pues en el caso de él todo eso había quedado atrás. En el caso de ella lo tenía fresco, y como que sobre él, sobre ese féretro, quería derramar toda lágrima de arrepentimiento o de remordimiento de todo lo que había sido su vida. Tuve que acercarme, tuve que decirle al oído, mira, mi papá ya no se acordaba de nada de eso. Mi padre conoció al Señor y su vida fue distinta. Mira toda esta gente que está acá celebrando. La pude quitar y pudimos continuar con el movimiento hacia el cementerio, pero yo pude ver que para ella esta era totalmente otra realidad. Un familiar con el que no pudo poner las cosas en paz, en orden. Un recordatorio de que pronto ella estaría en ese mismo lugar. Pensamientos confusos,
temor sobre lo que podría ser de su familia, en fin, tantas cosas. Pero nosotros estábamos celebrando. Y como él había llegado a ser comandante de una unidad grande del cementerio, otra celebración. Llegó toda una banda militar y hubo todo un protocolo que se hace cuando fallecen los comandantes, en fin. Pero ese día había gente que se había reunido a despedirle muy triste, con mucho temor, y otros que estábamos ahí para celebrar lo que fue su vida. Esa es la diferencia en este día que llamamos de los santos difuntos, ¿verdad? ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿Y qué significa para nosotros aquellos que ya partieron? ¿Y qué significa para nosotros el saber que un día todas las personas llegarán a ese punto? Y mi responsabilidad con respecto a aquellos que yo tengo a mi alcance, a los que yo puedo compartir mientras no han llegado todavía a ese féretro, mientras no han llegado todavía a esa sepultura. Lo que encontró mi padre, yo lo he encontrado, lo que usted ha encontrado también, lo que hemos recibido por esa vida abundante y eterna que nos ha sido dada, solo es el principio de la misión que se nos ha confiado a través de Jesús de parte de su Padre. No es el todo, no es ya el fin. Esa manera en que nos sentimos, esa seguridad, ese gozo, esa alegría a pesar de todas las tristezas, enfermedades y finalmente un sepulcro, no es el final de todo. El saberlo, el conocerlo, el manejarlo en mi mente, no culmina aquello para lo que el Señor, nuestro Padre, envió a su Hijo y Él nos envió a nosotros. Esta misión no se trata de determinar o decidir quién tiene o no esa vida que Dios me ha dado a mí, porque a veces también a eso nos dedicamos, a andar viendo quién tiene o no tiene esa vida, ya sea por lo que cree, por lo que no cree, o por lo que hace o lo que no hace a través de la suya. Suficiente, créame, suficiente tenemos cada uno de nosotros a lo que hemos de responder mientras estamos vivos, porque aunque muramos vamos a estar vivos, como para estar pensando quién más lo está o no lo está. Más bien debemos de estar pensando de qué manera esta misión yo la voy a llevar a cabo, la voy a cumplir. Hablamos de las misiones y de la misión como iglesia, pero cada uno de nosotros, como nos compartía el pastor Germán anteriormente, ya tiene esa misión. Llámele como le llame, ya lo tiene y tiene que buscar a quién necesita, a quién el Señor le ha puesto enfrente, a quien debe compartírsela. Jesús lloró, dice ahí un poco antes en Juan 11:35, más adelante, perdón. Las lágrimas de Jesús, por cierto, es el versículo más corto, ¿verdad? En todas las escrituras, al menos en nuestras versiones en castellano de la Biblia. Pero es bien importante que aparezca eso ahí tan cortito, esas dos palabras. Jesús lloró. Las lágrimas de Jesús fueron de amor, de compasión, de empatía, quizás por los gritos desgarradores de Marta cuando le estaba diciendo todas estas cosas, porque cuando lo leemos nos imaginamos a Marta, Señor, si hubieras estado, pero a lo mejor estaba gritando, a lo mejor estaba rota en llanto su corazón y estaba hablando en una voz muy alta, como muchas veces vemos que sucede en los funerales, en los cementerios. A la par nuestra, unos cuantos metros de cuando despedimos a mi padre, cuando sepultamos su cuerpo en la tierra, habían quizás otros en los cuales el ambiente no era tan tranquilo. Igual que como la pariente que les cuento, el remordimiento, el dolor, un dolor incomprensible, algo que no habían sentido antes a pesar de haber sido lastimados quizás. Está sucediendo sin esa esperanza por la que nosotros estábamos pasando mientras le despedíamos. Y Jesús quizás al ver esto también le desgarraba su corazón, porque todavía ellos no habían comprendido, porque todavía les faltaba responder a esa pregunta que le estaba haciendo a Marta. ¿Crees? ¿O solo lo decís? Solo eso me imagino yo.
Marta llorando irremediablemente, gritando, y si hubieras estado no hubiera pasado, reclamando de esa manera. Porque el Señor sabía que le iba a levantar, a eso había llegado, por eso esperó también como esperó con otras personas. Pero en el corazón de Marta había incertidumbre y el Señor sufría también. Por eso, como nosotros debemos sufrir también cuando vemos que esto sucede en los cementerios, en los funerales, en las casas. Debemos sufrir, debemos compartir para que las personas que están muertas en vida puedan vivir y puedan sentirse como nosotros. Lo que pasa es que esa muerte solo la relacionamos a la muerte física, pero podemos andar en vida caminando como muertos, como zombies. Con dinero, sin dinero, con trabajo, sin trabajo, con buena salud, con mala salud. Alguien puede estar en vida, incluso deseando ya no estar, deseando marcharse. Y he conocido personas así, estoy seguro que ustedes también, por lo que sea. Por estas situaciones estaban sucediendo por doquier en el mundo en el que vivió Jesús. Porque también sucede lo otro, que nos damos cuenta del sufrimiento alrededor de la tierra y nos angustiamos. Incluso muchos de nuestros movimientos como iglesias tienen que ver por números, tienen que ver por situaciones en el mundo. Pero es un poco más comprometedor que esto, pero es un poco menos complicado también, fíjese. Y pues Jesús nos lo enseñó, nos lo mostró. Esto no es un tema de estadísticas, ¿verdad? Porque a veces las estadísticas nos conmueven y nos hacen intentar hacer movimientos como para querer subsanar lo que está ocurriendo en otros lugares. Platicábamos un día con un hermano de aquí de la iglesia y me decía que a él algo que le había impactado y le había motivado a procurar hacer algo durante su vida es lo que otro hermano conocido de nosotros había compartido durante un evento. Y le había dicho, no sé si en ese momento eran 35 o 40 mil personas que a diario morían sin haber conocido a Jesús. Nunca había pensado en eso y le impactó y le motivó y le movió, y eso está bien, a querer hacer algo. Pero las estadísticas no son las que nos tienen que mover. En la época de Jesucristo habían estadísticas similares de acuerdo a la población mundial de la época, ¿verdad? O quizás peores si tomamos en cuenta los porcentajes, como ahora. Pero él fue directo a la misión que el Padre le había dado. A diario, por si no sabía, en el mundo nacen unas 372 mil, casi 373 mil personas. Y mueren cada día en el mundo 155.500 y fichas, promedio, todos los días. Imagínense ustedes. Según las estadísticas más comunes que hay, 1/3 de la población mundial se identifica como cristiana, y no como cristiana evangélico, como cualquier línea, cualquier denominación o cualquier religión cristiana. 1/3 en el mundo. Esto quiere decir que unas 51.000, casi 52.000 personas mueren cada día que creen en Jesús, pero que otras 103.680 mueren a diario que no le conocen. No se levante, por favor, no vaya a tratar de solucionar eso, porque es lo que nos pasa. Vemos estos números, nos impactan y entonces queremos hacer algo al respecto. Y entonces generamos planes. Y entonces vemos cómo hacemos, de dónde sacamos y mandamos a un lugar que por alguna razón pensamos que es mucho más importante que los otros lugares donde está ocurriendo lo mismo en el mundo. Y así nos queremos mover. Pero como dije, muchos morían en la época de Jesús. Por ahí hay una página que ustedes pueden visitar si quieren saber qué está pasando en el mundo. No sé si la pueden proyectar, por favor, por ahí. Que tal vez les puede impresionar un poco con respecto a este tema de los números que estamos viendo. Miren eso. La población actual, 8.255 millones de personas en el mundo. Si subimos un poco la página o bajamos en la página, este día
los nacimientos van ahí, mire cómo va cambiando todos los niños que van naciendo este día. 171.340, 403, 400, así van naciendo los niños ahorita. Mire cuántos van muriendo este día. Van 80.785 y todavía no es mediodía. Todavía no es mediodía. La población está creciendo este día por más de 90,000 personas y seguramente va a subir de los 100. Pero miren más abajo todavía, si podemos subir más. No, pusieron otra. Hay otros números que han sacado que tienen que ver con otras cosas, los enfermos de cáncer, los enfermos de SIDA, los que mueren por esto, por lo otro. Mire, si usted hubiera visto esta página durante la pandemia, no le hubiera preocupado el COVID. Porque por eso muchos no se querían alarmar tanto con el COVID, porque el porcentaje de mortalidad del COVID es súper mucho más bajo que otras enfermedades que tenemos todavía, que no le estamos poniendo atención, que están en medio de nosotros y que no hemos encontrado cura aún. Por aquí, si se quiere afligir más, busque esta página, por ahí le puede pedir a los de comunicaciones o me lo pregunta a mí, cómo se llama la dirección. Y si se quiere afligir de verdad de cómo está el mundo, váyase a esta página. Ahí va a ver qué es lo que pasa diariamente, cada hora, cada minuto, cada segundo, basado pues en estos números anuales. Durante la época de Jesús era igual, hermanos. Solo durante su vida, durante los 33 años de su vida o más, hubo 3 guerras principales de las legiones romanas contra los hermanos. En una murieron como 25,000, en otra murieron como 10,000, en otra murieron casi 15,000 personas. Sin contar todos aquellos que de todas maneras estaban muriendo por las mismas razones todos los días, o los que estaban siendo ejecutados en las cruces, o los que morían por muerte natural. Se dice que la mortalidad infantil era altísima durante la época en que vivió nuestro Señor. En fin, ya no se digan los casos que se mencionan ahí en la palabra, de Él sanando ciegos, sanando cojos, sanando diferentes enfermedades. ¿Y cree usted que solo esos que Él sanó estaban? Había muchos más. Pero como dice por allá, entre todos los generales, y a este escogió el Señor, ¿verdad? Este río, en aquel lugar. El Señor tiene una misión. Al Señor no le preocupa, a Dios no le preocupa la muerte en sí, esa muerte física. No está preocupado por eso. Dice la palabra que Jesús se compadeció de las multitudes cuando andaba caminando, predicando y estaban ahí. Pero ¿de qué se compadeció? Si ve ahí Marcos 6:34. Dice ahí, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque estaban muriendo, porque se iban a morir, mire por qué tuvo compasión, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Lo que desesperaba al Señor era que no tuviéramos conocimiento de Él, de su palabra, de la esperanza, de la vida. Eso lo motivó a enviar a su hijo y lo motivó a su hijo a moverse en esa área que le asignó su padre. Ya estaba India por allá, hermano. Incluso de este lado ya habían muchas civilizaciones. Incluso a eso pensamos cuando se refiere que dice que hay otro redil por allá. Probablemente ya estaba, pero no es eso lo que lo movía. Aunque hubiese visto esta página, no existía, por cierto, esta página en esos días de Jesús, todavía no la habían creado. Pero aunque la hubiera visto, no es eso lo que le preocupaba. Era en realidad que tanto podían tener vida, tener conocimiento, vivir aún mientras vivían, porque unos ya estaban muertos, y que los que murieran pudieran tener vida y tenerla en abundancia también. ¿Qué puedo hacer entonces? Porque oímos esta urgencia
de parte de nosotros, de parte de la iglesia, de parte de las noticias. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo puedo cumplir yo la misión de Dios? Para empezar, tenemos que hacernos 3 preguntas. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Aún como iglesia, como pastores, con el pastor Herman, con los ancianos, en algún momento tuvimos que llegar haciéndonos responsables de poder enviar a la iglesia a algún lugar, cerca o lejos. Tuvimos que llegar a hacernos estas preguntas. Porque si ustedes ven esa página, ahí hay donde perderse. ¿Y a dónde voy? ¿Dónde están muriendo más? ¿Dónde han nacido más? Porque hay que agarrarlos ahorita que están pequeños. ¿Dónde hay más posibilidades de empezar una iglesia para que nos ayuden y la iglesia pueda llevar el mensaje a otros? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo es ya? Cada uno de nosotros tiene que hacer ya esta misión. ¿Dónde está? ¿Con quiénes está? Con aquellos que el Señor ha puesto. Le ha puesto a usted. ¿Dónde? Pues donde Él me muestre. Puede ser aquí, en nuestro vecindario, en su vecindario, en esta ciudad, puede ser en Cabañas. Allá tiene a la familia Andrés y a nosotros cada vez que vamos a participar en algo allá. Puede ser en un país lejano, como algunos de ustedes que el Señor los ha mandado a estudiar y están ya de regreso, o los mandó a trabajar en otra parte, o que tuvieron que salir. Saben que conozco hermanos que estaban trabajando en cuestiones de comunicaciones, de las noticias y esto, y han tenido que salir. Les pasó como los que tuvieron que salir de Jerusalén, a donde están, y a donde lleguen, lejos de estar preocupados por sus vidas o por qué tuvieron que moverse, tienen que ver allá cómo van a compartir su vida, haya o no haya iglesia. Y lo tercero es cómo. Pues ahí, como lo hizo el Hijo enviado por el Padre, así es como. Nosotros, amada familia, somos responsables, así como fue el Hijo, de lo que el Padre nos ha entregado. De los demás, como a aquel ladrón en la cruz, Dios se va a preocupar, Él tiene un plan. De todos esos cientos de miles que está corriendo, imagínense cada segundo cómo se mueve ese relojito. Dios tiene un plan. Quizás ya escucharon, quizás lo soñaron. Tenemos muchos testimonios de personas allá en el Medio Oriente que han soñado a Jesús, fíjense, porque no habían cristianos, no había una iglesia ahí cerca. Pero soñaron a Jesús, soñaron con instrucciones bien precisas que Él les daba, de que debían de buscar a un creyente en Él y que debían bautizarse conforme a lo que les iba a enseñar este creyente. Y lo hicieron. Dios cuida de su creación, como vimos el miércoles, los que pudieron estar. Pero nosotros tenemos que preocuparnos por aquellos que el Señor nos va encomendando. Jesús lo hizo incluso cuando estaba en la cruz. No le conocía, menos no físicamente, seguramente sabía de Él. Y nos lo puso como ejemplo de estas cosas. Cuando aquel ladrón en la cruz le dice al otro: mira, vos deberías de estar con temor ahorita. No estarle diciendo esas cosas al Señor. Y le dijo a Jesús que se apiadara de él. En ese momento, sin bautismo, sin escuela dominical, sin una clase, no hay clases de discipulado, ¿verdad? Pero sin clase de discipulado, sin nada. En ese momento le dijo: no, tú vas a estar conmigo todo el rato, no te preocupes. Pasemos esto ahorita. Él sabrá lo que ha de hacer. Dice Romanos 2, del 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará
por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Porque ese juicio en Jesucristo, Dios Padre lo ha hecho en amor, no en condenación, en amor. Nos pide a nosotros que vayamos a predicarlo en amor. Al de la cruz Él se lo hizo personalmente en amor. Ahí vas a estar conmigo. A nosotros nos lo dice con los que nosotros convivimos, con las personas con quienes trabajamos, a quienes enseñamos, quienes nos enseñan en la universidad o aquellos compañeros que van junto con nosotros. Él tendrá la manera de tratar con cada quien. Yo soy responsable, como lo fue Jesús, de los que estén en la zona de Galilea, de Jerusalén, de Judea, allá a la orilla del lago. De esos le dio responsabilidad el Padre. Y de ahí salieron todos los que fueron esparcidos a través de la tierra. ¿Dónde está mi Galilea? ¿Dónde está mi Jerusalén? ¿Dónde está mi Judea? ¿Dónde está mi Samaria? Y que conste, en algunas ocasiones Jesús salió de donde estaba. Cuando le volaron la cabeza a Juan, el Señor se acababa de bautizar. Y junto al río, junto a los que se estaban bautizando, no crea que solo estaban los que estaban haciendo cola para bautizarse. También habían de la S2, los que saben de la época de la guerra, ¿verdad? Estaban aquellos que andaban viendo. Fulano de la familia tal, de la tribu tal, se bautizó con Juan. Mengano, que dice que es soldado, ahí está pasando por las aguas del bautismo. Mengano allá, que ni siquiera es judío, también está. ¿Qué creen que esa lista significaba después que le volaron la cabeza a Juan? ¿Quiénes creen que seguían? Los de la lista. Porque lo que estaban haciendo y lo que le incomodaba al rey, que no se había atrevido, por cierto, no se había atrevido él a hacer eso hasta que se lo pidieron ahí de una manera bien así como, tengo lapsus por rato de palabras, pero fue atraído, ¿verdad?, de una manera femenina a que fuera a volarle la cabeza a aquel que de todas maneras ya ese día se la quería volar. Pero a ese rey en realidad le incomodaba lo que este Juan andaba diciendo. Esa confrontación, esa exigencia de que hubiera justicia en el pueblo, eso le incomodaba. Claro, respondió a la petición porque él había prometido que iba a darle algo y lo mandó a hacer. Pero de ahí seguían los demás, incluyendo a Jesús. Y entonces mire quién sale de ese sector, de ese lugar. El mismo Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque su misión apenas y comenzaba. Entonces no crea que es cobarde si en algún momento usted dice, no, de aquí mejor huyo porque tengo todavía muchas cosas que hacer. Así dijo Jesús. Salió y se fue para el lado occidente porque seguramente ya lo iban a andar buscando también para matarlo a él. Y tenía mucho que le faltaba hacer todavía en los próximos años. Lo que podemos y debemos hacer entonces es seguir el ejemplo del Señor y poner atención al que lo envió a Él y al que nos envió a nosotros, que fue Jesucristo. Jesús nos envía tal y como Él fue enviado por el Padre. Si usted quiere irse a lo más básico, a lo más útil, a lo más sencillo y que tiene un nivel de responsabilidad, no por eso poco, sino de mucha responsabilidad y es muy profundo, vuelva a lo que vino a hacer Jesús y a lo que Él dijo también. Dentro del territorio que le encomendó el Padre, no fue un lugar específico dentro de ese territorio, fue a toda esa zona en la que Él se movía. Tuvo que salir de algunas y evitó otras, ¿verdad? A veces no pasaba por Samaria por diferentes razones, otras sí, pero no de una manera específica. Sanó, enseñó, sacó demonios, en general lo que había que hacer en el lugar donde Él estaba y en el momento que estaba. Nosotros podemos hacer lo mismo, sanar, sacar demonios, y no todos los demonios se sacan de la misma forma. A veces con solo escuchar a una persona a quien nadie quiere, a quien nadie se le quiere acercar, es suficiente para que salgan sus demonios, porque luego le toca a usted hablar. Tenemos que aprender a escuchar. A veces con escuchar a una persona durante media hora le abre las puertas para oír lo que usted tiene que decir, y entonces es el momento de usted hablar en amor y sacarle sus demonios ahí. Hay muchas maneras de sanar, sacar demonios, hacer ver a las personas, ayudar a caminar. Eso fue lo que Jesús hizo donde andaba, y eso lo podemos hacer aquí en San Salvador, en Cabañas o en Rusia, donde el Señor nos ubique.
¿Cuál fue el problema entonces que el Señor Padre, y por lo cual tuvo que enviar a su Hijo? Lo encontramos en Juan 3:18. Mire, le voy a compartir ahorita 5 cosas rápidas. El que no cree, dice en Juan 3:18, ya ha sido condenado, ya se siente condenado, la está pasando mal, no tiene vida en abundante, nadie lo quiere, todo le amarga, todo le duele, no le ve esperanza a nada, y menos va a tener vida eterna porque está muerto en vida. Nada le apetece, ni siquiera esos millones que ha logrado acumular. De hecho tiene temor porque ya tiene 75 años y aunque ha subido un poco la expectativa de vida de las personas, ya va a llegar ahí, que anda por los 80 y algo ahora y hasta 90. Entonces está preocupado y tiene temor, no está viviendo. Por ellos es que el Padre envió al Hijo, por el mundo, no por la denominación, no por la iglesia auditorio cristiano, no por la religión evangélica, por todo aquel que se sabe, que se siente y que está muerto. ¿Por qué no había y no tenemos que condenarles? Porque ya están condenados y se saben condenados. Ya se siente así, no le ve esperanza a nada. La motivación, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la motivación, el amor que nace del Padre, no el amor que nosotros conocemos. Se parece mucho cuando llegamos a conocerle a Él, pero el amor humano, o todos los conceptos de amor humano son muy egoístas. Lo más cercano lo encontramos cuando nos casamos. ¿Verdad? Por aquí algunos de ustedes quizás se casaron y hemos compartido acerca de ese amor ágape, ¿verdad? Mi hermana Maleni, bienvenida, que por ahí está, no la había visto con sus niñas ahí. El amor ágape, ese es el amor que nos manda Dios a tener, porque ese es el que tuvo para con nosotros, desinteresado, sin condiciones, más bien nos busca, nos llama y nos lleva a encontrar esa vida que no tenemos. La disposición, ¿cuál fue? Juan 8:42 dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Está bien que yo en algún momento, así como puedo interpretar que en algún momento Dios me ha sanado de alguna enfermedad, y lo puedo decir con una convicción, que puedo llegar ante los pastores y los pastores ya no me aconsejan irme al médico, sino que me dicen, bueno hermano, si usted tiene esa convicción, vamos a estar orando junto a usted entonces. Y lo hemos visto en esta iglesia, hemos visto cómo personas nos han dicho con esa convicción que saben que el Señor ya les sanó, y lo único que les hemos dicho es, bueno, vamos a orar con ustedes por esto. Y el Señor les ha sanado. Aquí se ha parado a alguien que nos ha mostrado lo que los médicos le dijeron y lo que el Señor hizo sin pasar por todo el proceso que le habían dicho. Algunas personas ya están con el Señor, porque tampoco ese es el fin, que no mueran físicamente. Y eso es que Jesús le estaba tratando de que Marta entendiera que eso no era el fin de todo, ni el propósito de Él. Era que vivieran eternamente aquí y una vez hayamos pasado a otra vida. El Padre lo envió. Algunos hemos de decir también, el Señor me ha llamado, hermano, fíjense, quiero que me envíen allá a Prusia o Checoslovaquia, no existen, ¿verdad? Pero que me envíen a Alemania o que me envíen a Rusia, que me envíen a Siberia. Puede ser. Quizás nosotros no podamos como iglesia porque tenemos un plan ya decidimos a qué vamos a estar enviando, pero puede ser que el Señor haya puesto eso en su corazón. Puede ser que le podamos echar la mano o no, pero usted vaya si el Señor ha puesto esa convicción en su corazón. Pero la motivación que tenía o la disposición que tenía Jesús y que debemos de tener nosotros es que si mi iglesia, si mi Señor, si mi Dios me está enviando, me quiere enviar a un lugar, yo voy. Así como Jesús vino porque el Padre le envió. La forma de hacerlo está en Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, dice, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A eso vino, a servir. Hoy no nos parecerá mucho que Él haya tomado los pies
de los apóstoles, de sus discípulos en ese entonces. Pero en ese entonces era muy importante porque un maestro no tenía que hacer eso. Allá lo fuimos a hacer, ¿verdad? Muchos de ustedes participaron y lavar todos esos piecitos lindos de los niños en Victoria y ponerles calcetines y zapatos. Pero aún ellos quizás tienen otras necesidades, pero les servimos llevándole algo que quizás no tienen: calzado, amor, cariño. Ver que alguien desconocido físicamente le está poniendo zapatitos nuevos y le está diciendo que Dios le ama. Eso no se le va a olvidar a ese niño. El servicio fue ese: llevar y compartirle quiénes somos y qué es lo que tenemos y que lo pueden tener también. Ya no se diga a sus padres. Hoy en día el mundo es bien distinto. Quizás no va a impactar a nadie que yo venga y le diga a ustedes, ¿verdad? Hermano René, venga, quítese los zapatos, solo me pongo esto aquí y le voy a lavar los pies, ¿verdad? Quizás a nadie va a impactar aquí, o tal vez un poco, pero sí puede impactar. Ustedes jóvenes, millennial, Z, ¿cuál es la otra? Beta, ustedes manejan las redes, ustedes saben distinguir lo que nosotros quizás a veces no podemos distinguir, qué es AI o qué es inteligencia artificial y qué es real. Un día de esto le enseñé a mi hijo: hey, mira qué chistoso. Era un alce que se mete a comerse los dulces del Halloween, pero les tienen preparado un truco a los niños que llegan a agarrar de esos dulces. Se infla una cosa ahí y los asusta, hace ruido. Entonces el alce, cuando va a comer y se infla, bota todo, hace un desastre ahí, ¿verdad? Y se baja del porche que dicen los gringos y se queda viendo a mi hijo y me dice: eso es AI. No importa, le dije, pero a mí me gustó eso. Y estoy seguro que ha pasado de verdad y por eso a alguien se le ocurrió y lo hizo con inteligencia artificial. Ustedes que pueden distinguir eso, ustedes tienen mucho, mucho que hacer en esta generación. Ustedes pueden generar tendencia en vez de andar invitando esos trends que hay por ahí, esos desafíos tan terribles. Hace poco murieron otros niños más. Hace unos años habían muerto en el famoso Subway Surf. Ya saben, ese juego que los niños juegan, ¿verdad? Van en el subway de allá de Estados Unidos, de Nueva York, corriendo, colectando monedas. Algún niño o algún adulto malévolo se le ocurrió hacer ese desafío para que los niños realmente se subieran sobre los vagones de los trenes allá en Nueva York y anduvieran corriendo y saltándose de vagón en vagón. Hace años murieron y hoy se está repitiendo otra vez. Allá al final de unas líneas en Brooklyn murieron 2 niñas, 13 añitos, a las 2 o 3 de la mañana. Claro, hermanos, eso tiene otra connotación y tiene otra causa. No es tanto esos desafíos, tiene que ver con los padres. ¿Qué va a andar haciendo mi hija Sofía a las 2 de la mañana recorriendo y explorando estaciones del tren en Nueva York? ¿Dónde están los papás? Es otra cosa. Pero lo que quiero decirles a los jóvenes, que ustedes pueden generar otros trends que no sean religiosos, pero que tampoco sean de los que está generando el mundo. Ustedes pueden generar desafíos que sean de beneficio para la humanidad. Estoy seguro que si lo hacen de una manera como ustedes saben hacerlo, atractiva, buena, bien hecha, estoy seguro que muchos jóvenes, creyentes o no, van a ser desafiados a lo que ustedes estén poniendo ahí. Estoy seguro que si ustedes generan modas que se vean interesantes, que generen curiosidad, que no sean religiosas o tan religiosas, van a llamar la atención de un montón de jóvenes para cosas buenas, para cosas que den fruto a estas sociedades, para cosas que sean del Señor. Estoy seguro que ustedes lo pueden hacer. Ustedes tienen mucho más reto que nosotros, que lo hacemos a la antigua. Nosotros ahí estamos esperando que nuestros grupos de estudio llegue un montón de gente. ¿Y por qué no habrá venido esta semana? Y hoy solo uno vino, porque estamos todavía pensando en cuando no habían estas cosas. Y como jóvenes nos teníamos que reunir para estar juntos y para poder platicar. Hoy yo sé que ustedes están juntos, pero están platicando en el teléfono unos con otros, porque no pueden hacerlo quizás físicamente, no sé. Pero ustedes tienen esa varita, no es mágica, es real, en sus manos, para poder hacer la diferencia en este mundo como Jesús la hizo. Pero tienen que tener esa actitud. Al que oye mis palabras, dice Jesús en Juan 12:47, y no las guarda, no nos tenemos que frustrar cuando alguien no hace caso, no tenemos que ir rápidamente a aquel versículo que dice que me voy a sacudir los pies y hay que ver. No, tenemos que tener la paciencia de Jesús que nos está diciendo aquí,
Dice, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Otro día voy a volver a pasar por aquí, tal vez esa vez ya me va a escuchar esta persona. Otro día que nadie le haga caso, yo le voy a hacer caso a mi amigo, voy a platicar con él y quizás nos hagamos buenos amigos y yo pueda tener una relación que le pueda compartir de mi vida. ¿Qué sé yo? Hay un montón de maneras. Luego de cumplida su misión, porque esta es la misión que cumplió Jesucristo, así la cumplió enviado por el Padre, Él nos dice en Juan 20:21, con esto nos vamos a cumplirla: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también, ¿qué dijo? Yo os envío. Y nos gusta esa frase, nos gusta esa declaración, pero ahí nos vamos a hacerlo como nosotros queremos, o como hemos entendido, o como nos dijo el pastor allá de la iglesia que iba, o como me dijo la hermana que es bien evangélica y vive a la par mía, y esa hermana así es de Dios y me anda adivinando todo lo que me va a pasar, y los vecinos que no me quieren. Así voy a ir yo porque Jesús me ha enviado. Si voy a ir porque Jesús me ha enviado, tengo que volver a lo que Él hizo y hacerlo de la manera que Él lo hizo. Y donde Él lo hizo, que es donde el Padre lo puso. O donde me envíe, como envió a Pablo, como envió a Pedro, como envió a todos ellos. Ahí lo tengo que hacer. Nosotros todos necesitamos decidir cómo vamos a vivir, de qué manera vamos a servir, para que aquellos a quienes nos rodean, para que aquellos a quienes conozcamos, para que aquellos que caminan como muertos, ¿verdad?, sobre la tierra, y los que dejen la tierra, aun cuando estén muertos, puedan vivir. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y lo que tenemos que recordar. Hace ya 10 años, como les dije, y 8 meses casi, partió mi padre con el Señor. Me da un poco de pena cuando veo las fotos, fíjense, no sé si alguna vez vieron fotos de ese día, ¿verdad?, cuando fue el funeral y luego especialmente el día del sepelio de mi padre. Me da un poco de pena si la gente ve esas fotos, porque no lucimos tristes. Estábamos tristes, sí, y en algún momento hemos llorado. Yo a veces aquí me he acordado y he llorado, pero de este púlpito estábamos tristes, pero no se reflejaba en nuestros rostros, porque ese día estábamos recordando todo lo que había pasado en su vida. Nos encontramos con unos parientes, con otros familiares, y aprovechamos a tomarnos la foto juntos. Teníamos en nuestras manos, mi madre creo que lo tenía, el triángulo con el pabellón nacional que le dieron, porque fue un héroe de la patria, ¿verdad? Y se supone que con ese triángulo íbamos a estar todos así, pero todos estamos sonriendo ahí. Me da un poco de pena, pero ¿sabe lo que pasa? Que ese día fue de reencuentro. Algunos de nuestros parientes conocen al Señor, otros no. Ese día fue de testimonio para la familia, para los amigos, para todos esos soldados que estaban escuchando cuando el pastor Germán estaba compartiendo de la vida de servicio que había sido la de mi padre, para todos sus compañeros, los que todavía vivían, que fueron sus jefes, en fin, para todo el que asistió. Estábamos celebrando lo que el Señor había hecho en él, de esa vida en abundancia que le había dado, y que ahora, aunque estaba muerto y lo estábamos sepultando en tierra, mi padre estaba vivo. Y eso es, amada familia, lo que cada uno de nosotros debe recordar este día. Si usted quiere celebrar Halloween, celébrelo, pero no hay ninguna razón para hacerlo. ¿Para qué celebrar muerte? ¿Verdad? ¿Para qué celebrar calaveras, manos de... Miren, yo les voy a decir en defensa de los hermanos del norte, porque yo viví un buen tiempo allá, es un relajo, hermano. No tiene nada de religioso, no tiene nada de fe, de creencia, solo es una cosa que hacen por diversión y todo. Y si usted quiere unirse a algo que ni es nuestro, hágalo, pero en realidad es una forma de ocultar ese temor que le tenemos a la muerte. En México, que hay muchas más personas que acá, también lo celebran por eso. Quieren pensar y entender que aunque han sufrido depositando a esa persona en la tierra, por ahí anda. Y anda su chucho, que es su espíritu, ¿verdad? Su guía, su espíritu guía y todas estas cosas. Está bien, son culturas, son cosas que han celebrado por años. Yo no voy a celebrar muerte, yo no sé usted. A veces vamos con mi madre, el mismo día no vamos porque es un relajo esa allá vendiendo cosas y un montón de gente. A veces vamos otros días, vamos a donde fue enterrado mi padre, pero claramente sabemos que él no está ahí, él está con el Señor. Ahí está su cuerpo esperando que un día pueda ser totalmente vuelto a construir, o no sé ni de qué manera vamos a resucitar, pero que un día va a resucitar.
Eso está esperando a ese cuerpo. Él está gozoso en su espíritu. Entonces no tengo por qué celebrar la muerte y tampoco usted tiene por qué celebrar la muerte. Nuestra palabra es palabra de vida y eso es lo que celebramos cada domingo que venimos, cada miércoles que venimos, y eso es lo que tenemos que ir a hacer allá afuera. Llevarle vida a aquel que está muerto en vida. Llevarle esperanza a aquel para que sepa que aunque está a punto de morir por su enfermedad terminal, va a vivir en el Señor. Así es que, amada familia, nos quedamos con ese desafío. Espero el Señor nos esté recordando en este día esto. A los que van a ir a recordar a sus seres queridos o se llevan los sándwiches y lo comen ahí, pues también que tengan un bonito día. Pero recordemos que estamos aquí para que otros vivan, ¿sí? No para celebrar muerte. Oramos. Este día vamos a hacer algo que nuestro Señor Jesús también hizo con sus discípulos y nos dijo que cada vez que partiéramos pan, recordáramos, y tiene que ver con lo mismo. Tiene que ver con no celebrar la muerte. Cuando tomamos los elementos de la mesa, como lo vamos a hacer ahora, estamos recordando la muerte en memoria de Él, como nos dijo el Señor. ¿Pero qué estamos celebrando? Su resurrección estamos celebrando. Estamos proclamando su resurrección. Así es que cuando a alguien le diga, mira, ¿y vos por qué te olvidaste de ese sufrimiento? Y en la cruz no andás a ese Jesús que sufrió y fue crucificado, porque no celebramos su muerte, porque Él nos dijo que eso no es lo que quería celebrar, que proclamáramos su resurrección. Y por eso muchos de ustedes andan una cruz que está vacía, que no tiene ese cuerpo, porque ese cuerpo resucitó. Eso también recordamos este día. Papito, gracias, Señor. Gracias porque nos has dado vida. Gracias porque muchos de nosotros te conocimos caminando como muertos, Padre. Y tú nos diste vida y desde ese momento nos concediste no solo vida abundante, sino también una vida eterna. Te pedimos que como tu Hijo, Señor, como tu Hijo fue enviado a esta tierra, nosotros también, como Él nos envió, podamos llevar esa vida para que otros cuando mueran puedan vivir en ti, Señor. Gracias por eso, gracias por todos aquellos que este día pueden reconocer que están vivos en ti, Señor, que te han reconocido como quien les ha salvado y que pueden llevar a otros, Señor, esperanza y salvación a través de su testimonio y sus palabras. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te pedimos que el que aún no lo ha conocido, el que aún no lo ha recibido, este día se pueda decidir, Señor, y que pueda crecer junto con nosotros en conocerte cada vez más y llegar a la convicción que puede también ser enviado a dar vida a otros. En el nombre de ese tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén y amén.